Una pequeña cabaña cubierta de nieve en los Alpes franceses. Un destino de ensueño para los amantes de los deportes de invierno, pero también para la mayoría de los turistas. El sol se refleja en los cristales de hielo de las ventanas y el silencio solo se ve interrumpido por el canto de los pájaros. Dentro de la preciosa cabaña invernal yacen 5 cadáveres. El interior de madera maciza de color marrón oscuro está salpicado de manchas de sangre. Sin embargo, solo unas horas más tarde, el chalet volverá a brillar con su antiguo esplendor, y nada delatará el espantoso crimen que tuvo lugar en su interior. Solo en las grietas del precioso suelo de parqué sigue habiendo algo oculto, una pista sobre la espantosa verdad. Es el 12 de abril de 2003. Mario Leblanc, de 14 años, se abre paso por las calles nevadas de Le Grand Bonnot. Este pequeño municipio de los Alpes franceses, rodeado de montañas, es un destino muy popular entre los amantes de los deportes de invierno, o simplemente para aquellos que quieren pasar sus vacaciones en una de esas lujosas cabañas de madera y tomarse un chocolate caliente frente a la chimenea. Cansado de tantos exámenes y clases de los últimos días, Mario está deseando ver por fin algo diferente y volver a subirse a la tabla de snowboard después de tanto tiempo. La temporada alta de deportes de invierno ya ha terminado. Aparte de algún que otro turista, ahora solo se ve a la gente que vive aquí. Una de ellas es Graciela Hortolán, la madre de Mario. Sus padres están divorciados. El chico de 14 años vive con su padre. Pero cada vez que tiene tiempo libre, viaja a Le Grand Bonnot para pasar tiempo con su madre. Mario se detiene frente a uno de los chalés. La lujosa casa de madera apenas ha cambiado desde su última visita. Es una de las más grandes de la zona y seguramente cuesta una pequeña fortuna. Pero Graciela no tiene que preocuparse por el dinero. Hace unos años se casó con Javier Flactif. Al constructor del norte de Francia le gustó tanto la zona de Le Grand Bonnot que decidió instalarse allí. En 1999, se mudó junto con Graciela al chalet de unos 300 metros cuadrados que él mismo había mandado construir. Además, ahora es dueño de numerosas casas de vacaciones en la zona. Javier no solo organizaba fiestas de lujo en su casa, sino que también tenía 4 coches y numerosas motos que no cabían todas en el garaje de la casa y se exhibían en la calle. Seguramente te imaginas que Javier tenía muchos envidiosos, gente a la que no le gustaba la forma en que mostraba su riqueza al mundo. Pero detrás de lo que el público veía de él, se escondía un padre de familia cariñoso. Graciela y Javier tuvieron 3 hijos. Gregory, Leticia y Sara eran su mayor orgullo. Pero también Mario, el hijo de Graciela de su primer matrimonio, siempre fue bienvenido en la familia. Son poco más de las 10 de la mañana, cuando Mario aprieta el timbre de la gran casa de madera hasta el fondo. Nadie responde, igual que en sus 3 intentos anteriores. Mario sabe que sus hermanastros, que ahora tienen entre 7 y 11 años, llevan unos días entrenando para una carrera de esquí, pero pensaba que al menos su madre estaría en casa esperándolo. Al fin y al cabo, ella sabía que hoy vendría de visita, pero tampoco le contestas cuando te llama. Por lo que Mario puede ver desde dentro de la casa, todo parece normal, pero deshabitado. Mario decide esperar delante de la casa. Seguramente los 5 volverían a más tardar a la hora de comer. La mañana pasa y Mario empieza a tener cada vez más frío. Cuando, tras 3 horas, nadie de la familia vuelve a casa ni responde a las llamadas de Mario, este decide ir a casa de Christine, una amiga de su madre que vive cerca, y esperar allí. Mario pasa todo el día e incluso la noche con ella. A la mañana siguiente, tanto Mario como Christine están preocupados. Quizás haya habido un accidente y por eso Graciela no da señales de vida. Cualquier otra cosa no encajaría con ella.
Los dos deciden echar un vistazo más de cerca a la casa. Consiguen entrar por una puerta lateral. Se confirma la sospecha de que la casa está desierta. La casa está en silencio. Siempre que Mario está aquí, la casa suele estar llena de vida. Eso no es lo único que le parece raro. Aunque Xavier insiste mucho en que se apaguen los aparatos eléctricos cuando no hay nadie en casa, hay 2 ordenadores encendidos. Además, todo está muy ordenado y limpio. Eso no es en sí mismo algo inusual, pero los 3 hijos de la pareja solían dejar algunas cosas tiradas por ahí. Lo que tampoco encaja en el panorama general es el hecho de que en todas las camas de la planta de arriba faltan las almohadas, las mantas y las sábanas. Cristina avisa a la policía y les cuenta lo que ha pasado. La policía registra la casa, y aparte de las cosas que ya hemos mencionado, no encuentra más pistas sobre el paradero de los Flactif. Sin embargo, llama la atención que todavía haya una olla con comida en la cocina. Por lo tanto, en realidad nada apunta a que la familia se haya ido de vacaciones o haya planeado desaparecer. Al día siguiente, la policía empieza a interrogar a los vecinos. Rápidamente se dan cuenta de que la envidia es el tema principal. Muchos tienen una actitud especialmente negativa hacia Xavier. No les gusta la forma en que hace alarde de su fortuna. Además, muchas de las casas de los alrededores le pertenecen y Rafael es conocido por cobrar alquileres elevados. En una entrevista televisiva en la que se entrevista a David Hodgett, el vecino de la familia, la envidia queda patente. Habla sobre todo de los muchos coches y del lujoso interior de la casa. 4 días después, la fiscalía ordena un registro exhaustivo de la casa. Los investigadores deben de haber pasado algo por alto. Esta vez, a los policías les llama rápidamente la atención el contraste entre la planta baja y el primer piso. Mientras que el salón de la entrada parece estar limpiado casi meticulosamente, la planta de arriba es un caos. Hay partes de la moqueta arrancadas y faltan trozos enteros de papel pintado. Pasan unas horas en las que los investigadores no avanzan. Parece que lo que ocurrió en esa bonita casa seguirá siendo un misterio. Pero cuando los investigadores registran con más detenimiento el suelo de madera del salón, encuentran entre las tablas un trozo de diente roto. En los minutos siguientes, a ese trozo le siguen otros 6. Son tan diminutos que se han colado en las pequeñas juntas del parqué. Detrás de una cortina del salón, los investigadores encuentran finalmente un casquillo de calibre 635. Junto a él, se ven pequeñas salpicaduras de sangre en la madera. Así que ya no hay duda de que en esta casa se ha cometido un crimen. Pero aún faltan más pistas para poder reconstruir con precisión lo sucedido. Como llevaría una eternidad registrar el chalet de casi 400 metros cuadrados con el pequeño grupo de investigadores, la policía pide ayuda a la Gendarmería Nacional. Al día siguiente llega un equipo enorme que registra la casa habitación por habitación con la ayuda de luminol. Se trata de un compuesto químico que permite hacer visibles las manchas de sangre, incluso si éstas han sido limpiadas, y el resultado es aterrador. Hay sangre por toda la casa. La policía incluso califica su hallazgo como una auténtica masacre. En las habitaciones de los niños, en las escaleras y también en la mayoría de las demás habitaciones hay grandes cantidades de sangre. Además, en los pasillos se encuentran rastros de sangre y debajo de una alfombra incluso se ven las siluetas ensangrentadas de un cuerpo. Sin embargo, aún no está claro si la familia fue víctima de este crimen o si tal vez ellos mismos son los autores. En este momento, la gente sospecha que Xavier ha asesinado a su familia y se ha fugado al extranjero. Pero también se baraja la posibilidad de que Graciela quisiera separarse y Javier la asesinara y secuestrara a los hijos que tenían en común. Sin embargo, hay otras pistas. Por un lado, se sabía que Javier se dedicaba de vez en cuando a negocios turbios, lo que dio pie al rumor de que, en realidad, estaba muy endeudado y asesinó a su familia por desesperación. Y, por otro lado, una semana después se encuentra su Toyota Land Cruiser rojo abandonado en el aeropuerto de Ginebra. Aquí también, al examinarlo con luminol, se descubre que todo el maletero está lleno de sangre. Esto refuerza, por supuesto, la sospecha de que Javier huyó al extranjero tras asesinar a su familia. El 15 de julio por fin llegan los resultados del laboratorio sobre la sangre. Tanto en la casa como en el coche hay sangre de los 5 miembros de la familia.
También la de Javier. Incluso se puede precisar. Abajo, en el lavadero, hay una gran cantidad de sangre de Graciela. En una esquina del salón, la de la hija Sara. En la calefacción, la sangre de Gregory y Javier. En una de las habitaciones de los niños está la sangre de Leticia. Los restos dentales se le pueden atribuir a ella. La cantidad de sangre es tan inmensa que se da por hecho que ninguno de ellos pudo haber sobrevivido. Ahora que se tiene la certeza de que Javier no asesinó a su familia, la nueva teoría de la población apunta a que la familia fue asesinada debido a los negocios dudosos de Javier. Javier tenía más de 70 cuentas y ya había sido juzgado en el pasado por sus negocios. Se especula que esa fue también la razón por la que se mudó a ese remoto pueblecito de los Alpes. Entretanto, también se sabe que le robaron varios objetos de valor, así como los portátiles de trabajo de Javier. Eso también podría ser un indicio de que se trata de un socio enfadado. Además de la sangre de las víctimas, la policía ha encontrado otro ADN en la casa. Es muy probable que sea del autor del crimen. Se va a poner en marcha una operación a gran escala en la que se tomará una muestra de saliva a todos los vecinos que estén dispuestos a ello. De este modo, se puede descartar a más de 300 personas. Sin embargo, lo que resulta mucho más interesante para la policía es que todos los vecinos a los que se les pidió una muestra aceptaron directamente. Todos menos uno. David Hotiat, el vecino de la familia, no entregó ninguna muestra. Cuando la policía acordonó la zona en su momento, él observó minuciosamente lo que pasaba con unos prismáticos. Los policías le advirtieron de que se estaría volviendo sospechoso si no entregaba una muestra, tras lo cual accedió. Y 2 días después, se confirmó. Su ADN coincide con el de la escena del crimen. David lleva 2 años viviendo en Le Grand Bornand. Tiene 2 hijos pequeños con su mujer, Alexandra Lefebvre. Siempre andan justos de dinero. David trabaja como mecánico de coches y Alexandra como limpiadora. Ella también se expresa de forma negativa en una entrevista tras la desaparición de la familia. Dice que trabajó para los Flactif, pero solo una semana. Contó que había problemas constantes, que siempre llamaba gente a la que Xavier despachaba de mala manera. Debido a sus bajos ingresos, los Hotiat tenían problemas para pagar el alquiler. Y quizá ya te imagines quién era su casero, Xavier Flactif. En el pasado ya habían discutido muchas veces, ya que Xavier subía el alquiler y alquilaba la casa de la familia a otros durante la temporada alta de vacaciones. Y eso que, en su opinión, Xavier ya tenía mucho dinero. David y Alexandra eran muy amigos de otra pareja, Stefan Jaremza y su mujer Isabel. David y Stefan ya habían llamado la atención en el pasado por cometer delitos menores. Por ejemplo, robaban la gasolina de otros coches. A pesar de todo, la policía necesita más pruebas. Tampoco está claro aún si cometió el asesinato solo o si contó con ayuda. La policía empieza a intervenir su teléfono y a vigilar su coche. A través de varias llamadas con Alexandra, pronto queda claro que algo debe de haber pasado en abril. Alexandra dice que desde entonces se siente incómoda y que ya no sabe si puede seguir confiando en Isabel. El 17 de septiembre de 2003, la policía ya tiene suficientes pistas y detiene a los 4 sospechosos. En la casa de David y Alexandra encuentran todos los objetos de valor que les faltaban a los Flactif, y en su garaje incluso hay juguetes que pertenecían a Gregory, Leticia y Sara. Contra lo esperado, David se muestra comprensivo desde el principio. Ya en su primer interrogatorio confiesa el delito. Dice que estaba enfadado por el alto precio del alquiler y porque habían vuelto a alquilar su casa durante las vacaciones. El 11 de abril llegó a la casa de Xavier al mismo tiempo que los hijos de este. Los 3 le dejaron entrar y él esperó dentro a Xavier. Quería hablar con Xavier otra vez sobre el alquiler, pero la conversación se caldeó. Por accidente se disparó un tiro del arma de David y Xavier resultó herido de muerte. Presa del pánico, mató a todos los testigos. Envolvió los cadáveres en mantas y sábanas del dormitorio y los metió en el coche de Xavier. Después limpió toda la casa y se dirigió a un bosque a 10 kilómetros de distancia con varios bidones de gasolina y los cadáveres. Allí habría dejado los cuerpos, los habría rociado con gasolina y les habría prendido fuego.
Unos días más tarde habría aparcado el coche en el aeropuerto de Ginebra y enviado la pistola a su hermano, que vive en el norte de Francia. Alexandra, Isabel y Stefan confirman la declaración de David y dicen que ellos no tuvieron nada que ver con el crimen. Sin embargo, la policía duda de esta versión de los hechos. Por un lado, es casi imposible que David haya hecho todo eso en una sola noche. Además, para quemar 5 cadáveres sin dejar casi rastro, con temperaturas bajo cero y nieve, se habrían necesitado grandes cantidades de gasolina, pero sobre todo, varias horas de tiempo. En 3 horas, como dice David, ni siquiera se habría quemado una mínima parte. Además, David declaró que utilizó leña para avivar el fuego. Sin embargo, según los cálculos, se habrían necesitado unos 800 kilos de leña para mantener un fuego de ese tamaño durante tantas horas. En la zona había además bastante nieve. Mantener un gran fuego encendido durante tanto tiempo allí no es tan fácil. Tampoco sería tan sencillo, por sí solo, subir los cadáveres a la pila de leña. Pero todo esto dice algo más sobre el crimen. Debió de ser planeado y no un acto impulsivo. Finalmente, tras un interrogatorio de varias horas, Stefan admite que David y él habían planeado el crimen juntos. Ya el 9 de abril habían ido a la casa de la familia con el plan de que él matara a los niños y David a los padres. Pero delante de la casa se produce una discusión. Stefan tiene dudas y cancela toda la operación. Unos días más tarde, David regresa solo al chalet de los Flagtiff para matarlos. Alexandra acaba confirmando también esta versión y añade que David estaba celoso y llevaba semanas planeando el asesinato. En los meses anteriores, su envidia le había llevado a desarrollar un auténtico odio hacia la familia. David queda entonces en prisión preventiva y los otros 3 son acusados de encubrimiento de asesinato. Sin embargo, no está claro si David cometió el asesinato solo. Un análisis de las manchas de sangre debería arrojar luz al respecto. Se llega a la conclusión de que Xavier murió de un disparo. Todos los demás miembros de la familia murieron por un golpe con un objeto contundente. Además, un análisis de las llamadas de la familia reveló que Graciela todavía estaba hablando por teléfono a las 17:30 y Xavier poco después de las 18:00. En resumen, se reconstruye el suceso de la siguiente manera. Hacia las 17:00, los niños llegaron a casa del colegio. Poco después, David debió de haber entrado en la casa. O bien simplemente llamó al timbre, o bien ya estaba en el chalet con los niños cuando estos llegaron a casa. En primer lugar, David redujo a Gregory, de 7 años, y lo mató en el salón. Sara, de 10 años, se dio cuenta de lo que pasaba e intentó huir. Al principio, probablemente por la puerta trasera, pero esta estaba cerrada con llave. De camino a la puerta principal, David la alcanzó y la mató. Leticia, que estuvo todo el tiempo arriba en la habitación de los niños, oyó llorar y gritar a sus hermanos y se escondió detrás de la cama. David subió las escaleras, la encontró detrás de la cama y la golpeó hasta que murió a causa de las graves lesiones en la cabeza. Graciela estuvo todo el tiempo en el lavadero, situado en el sótano, y no se enteró del asesinato de sus hijos. Probablemente estaba escuchando música, o tal vez el ruido de las lavadoras y las puertas cerradas bastaron para amortiguar los gritos de los pisos superiores. Justo allí la redujeron y la asesinaron. Xavier no llegó a casa hasta un rato después. David lo estaba esperando allí y se produjo una pelea entre los 2 hombres, que terminó con David disparándole. Cuando se le pregunta a David por ello, confiesa que fue así y añade que, junto con Stefan, quemó los cadáveres durante varios días. Se sospecha que, además, contó con ayuda para limpiar la casa. No está claro si solo le ayudó Stefan o también Isabel y Alexandra. En una carta de David a su padre, este escribe que tuvo un lapsus. Sin embargo, los exámenes psicológicos confirman que es imputable. Simplemente tiene una personalidad inmadura. Un mes y medio después, David se retracta de su confesión y dice que no cometió el crimen, que es inocente. Pero las pruebas en su contra son suficientes, y por eso, en 2006, lo condenan a cadena perpetua. Esto significa que tendrá que pasar al menos 22 años en prisión. David presenta un recurso de apelación, pero lo retira él mismo poco después. Stefan Jaremza es condenado a 15 años de prisión por complicidad. Alexandra Lefebvre es condenada a 10 años de prisión por encubrimiento de delito y conspiración criminal. Isabel Jaremza es condenada a 7 años de prisión por los mismos motivos.
Y con esto llegamos al final del video de hoy. La envidia es uno de los 7 pecados capitales, y en este caso le costó la vida a 5 personas. Me dan mucha pena los niños. Es difícil imaginar el miedo que debió sentir Leticia mientras se escondía detrás de su cama y oía a David, que acababa de asesinar a sus hermanos, subir las escaleras hacia ella, paso a paso. Y todo esto solo porque estaba celoso y no podía soportar verlos vivir una vida tan lujosa. ¿Qué opinas de este caso? No dudes en escribir tus comentarios. Y si te ha gustado el video, por favor, dale a me gusta o deja un comentario. Aparte de eso, no hay mucho más que decir. Muchas gracias por tu apoyo y por ver el video hasta el final, y espero verte de nuevo la semana que viene. Hasta entonces, chao.